Incluso montajes policiales se hace con la colaboración de los principales periodistas del país. Lo hemos escuchado en los audios de Villarejo, que después de condenar 19 años a cárcel no va a la cárcel, pero vemos cómo le hace favores a su amiga Ana Rosa. Habla con Eduardo Inda y la hace millonario. Le da de comer a Ana Terradillo. Tiene como a Ferreras como, vaya, de confidente y ahí todos haciendo negocios, difundiendo bulos y por el bien de España o por lo que sea, pero desde luego por la democracia no lo es. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Leí la noticia de que Villarejo le habían condenado a 19 años, pero que la Audiencia Nacional acepta la petición del comisario Villarejo para no entrar en prisión. Algo que yo, perdonadme, no termino de entender. Yo pensaba que era, si la condena es de más de 2 años, pues vas a la cárcel. O si es menos de 2 años, pero es la segunda condena que tienes de cárcel, pues tienes que pasar por prisión. Aquí no termino de entender el asunto, pero nuestro buen amigo Carlos Sánchez Mato, precisamente, fijaros, esta es la primera pieza de las 47 del caso Tándem, por la cual intentaron hacer una campaña de lawfare contra Carlos Sánchez Mato, de la cual intervino el señor Villarejo, como tantos otros casos. Dice Carlos Sánchez Mato en el primer juicio por Tándem, una macrocausa formado por 47 piezas separadas, Villarejo ha sido condenado a 19 años. A la cárcel como un robagallinas, ¿qué va? La Audiencia Nacional acepta su petición y no entrará a prisión. Vamos a ver en qué consiste esta trampa. Aquí dice la Audiencia Nacional deja en libertad a Villarejo después de haberle condenado a 19 años de prisión por 3 de sus encargos privados, que tiene un... Imaginaros, la suma... Esto es como las condenas estas de 1875 años y un día. Pues este tipo va a sumar eso, pero bueno, por lo que sea, no han entrado a cárcel. Bueno, el Tribunal de la Audiencia Nacional, que condenó a José Manuel Villarejo a 19 años de prisión por 3 de sus encargos privados, ha acordado dejar en libertad con medidas cautelares al comisario jubilado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado su entrada a la cárcel. En el auto recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal impone a Villarejo a su socio Rafael Redondo la obligación de comparecer en el juzgado de su domicilio cada 15 días y también ante la Audiencia Nacional siempre que fueran requeridos. Además, les prohíben salir del territorio nacional, les retiran el pasaporte y les imponen comunicación cualquier cambio de domicilio. Los magistrados consideran que no solo se requiere para acordar el ingreso en prisión la existencia de una condena elevada, pues esta debería ir acompañada de circunstancias adversas que evidencien un riesgo de fuga. En este sentido apuntan que Villarejo estuvo en prisión desde el 3 de noviembre de 2017 al 10 de febrero de 2020, que ha atendido a todos los llamamientos judiciales y ha comparecido a todas las sesiones del juicio, menos aquellas en las que se autorizó su ausencia. Recuerdan además que se personó sin demora en la Secretaría del Tribunal que se notificara la sentencia a pesar de que no era conocedor del fallo condenatorio. Bueno, entiendo que no se ha tomado la consideración de que, bueno, preventiva ante que la resolución sea definitiva. Me imagino que puede seguir haciendo recursos, pero bueno, está claro que lo que se permite a tipos que tiene 40.000 pruebas de 40.000 actos delictivos con grandes empresas, con políticos, pero hasta el punto pornográfico de pero ¿cómo puede ser esto posible en una democracia? Bueno, pues el tipo ahora mismo sigue en libertad. Y fijaros porque el que no va a seguir en libertad precisamente, y aquí voy a poner algunas, fijaros, han coincidido en el tiempo dos noticias tremendas. Empiezo por esta porque recogía Fonsi el caso de Dani Gallardo, que dentro de 4 días ya puede ir a la cárcel por un montaje policial. Otro caso como el de los chavales de Alsasu, la justicia en España. Fijaros porque en este vídeo se explican perfectamente y se acompaña de imágenes un montaje policial descaradísimo, ¿vale? A raíz de manifestación que ocurrió en Madrid por parte de grupos, antifascistas y principalmente, la verdad es que bastante plural, era una manifestación en contra de la condena de cárcel a los protagonistas del procés en Cataluña y desde grupos anarquistas a antifascistas, etcétera, que se manifestaron, pues algunos de ellos, hubo cargas policiales, etcétera, los detuvieron con este montaje policial. Fijaros porque se explica muy bien y ya el final creo que es bastante revelador y nos suena. Y fijaros cómo gente que no hay ninguna prueba, incluso cuando los vídeos demuestran que no hay nada, y vamos a recordar también el caso de Alberto Rodríguez, acaban en cárcel, gente que en principio no ha hecho prácticamente nada, y este caso creo que es clamoroso, fijaros. Dani, pues es de Cádiz, vive en Madrid hace varios años, en Getafe, un chico
para nada conflictivo, que nunca haya tenido ningún tipo de problema, no está organizado en ningún colectivo ni en ninguna plataforma. El 16 de octubre del 2019 se convocó en la Puerta del Sol una concentración en repulsa a la sentencia del Procés. Bueno, ahí veis, totalmente pacífica, en la plaza de Sol, mucha simbología amarilla, lazos amarillos, carteles pidiendo la libertad de los presos políticos, ¿vale? Pero veis que bastante tranquila, ya veis que este escenario es bastante habitual y siempre el lío empieza con cargas policiales que se las inventan para crear violencia, empezar a cargar y disolver la manifestación y de paso llevarse algún detenido supuestamente por violencia contra la policía, y luego pues salen los vídeos donde se demuestra que no existía esa violencia. En apoyo y en solidaridad con el pueblo catalán, que llevaba desde el lunes, llevaba ya 2 días en las calles. Después de esta concentración, la policía carga brutalmente contra los manifestantes. Pero porque aquí hay violencia injustificada contra gente que vamos a estar en la puerta y vamos ni estar en la manifestación, pero mira, ahí, ¡pumba!, se la comen. A este señor, yo juraría, es decir, por primera impresión, que es un señor que estaba en una calle, cercana a la calle a Sol. Yo creo que esta es la calle que va desde... Me da la sensación de Sol, Antón Martín, es decir, la que va del Congreso, que está cercano a Sol, a Antón Martín, o bueno, una cercana a Sol, y claro, pues una calle que estaría una persona, hay gente que a lo mejor está en esa manifestación que está corriendo, y a uno que está ahí parado, pues vamos, se mete ahí, se refugia y le pegan un palo, y impunemente. Creo que aquí pide una ambulancia, sino porque le pega un sopapo aquí, además, le puede dar en la sien y quedarlo, vamos, quedarlo frío. ¡Ambulancia! Hay un vídeo de una ambulancia. Hay hasta señoras mayores ahí en la puerta que dicen, ¿y esto qué es? Ahí se llevan palos toquisquis. Y tienen a 4 personas. Una de ellas es Dani, que desde entonces está en prisión provisional. Lo que le acusan a él es de haber agredido con la madera de un palé, con clavos, en la cabeza a un antidisturbios. Lo que ocurre... Ojo que es fuerte, ¿vale? Pero fijaros cómo, según cuenta la persona que está narrando esto, se desmonta... bueno, sí es cierto lo que dice, que no tiene mucho sentido, pero realmente ya hemos visto casos que son surrealistas. Pero ya sabéis que la voz de autoridad de la policía, pues al final prevalece sobre testigos, incluso si hay vídeos. Es decir, al final la ley Mordaza también yo creo que influye en esto, que al final no se ha derogado, pero fijaos esta parte final que es terrorífica. Ocurrió en realidad, Dani estaba con una amiga, de hecho una zona apartada donde se están desarrollando los conflictos, y de repente los antidisturbios empiezan a apalizar a su amiga, y Dani, cuando escucha a su amiga gritar de dolor y va un poquito a socorrerla, a intentar ayudarla, les detienen a los dos. Una de las pruebas que aporta la policía es la foto del casco del antidisturbios con el palo clavado, pero es una foto hecha en comisaría. Entonces, o me quieres hacer creer que has estado toda la noche por ahí dando vueltas por Madrid con el palo clavado, o me quieres hacer creer que has estado toda la noche sin el casco puesto. El policía, al que supuestamente pegó con tanta fuerza como para clavarle el palo en el casco, no presentó ningún tipo de lesiones ni de secuelas. A Dani y a su amiga les hacen un parte de lesiones que está hecho en ese sitio, en ese momento. Y sin embargo, el parte de lesiones del policía, al que supuestamente ha agredido, está hecho en otro sitio casi 2 horas antes. Claro, esto es parecido a lo que vimos en otros casos de Alberto Rodríguez, lo vimos como no tenía ningún sentido el tema de los partes médicos y tal. Pero fijaros, la foto está hecha en fotografía del casco con una madera y una púa clavada en el casco, y fue varias horas después. Entonces no tiene sentido. Primero, no hay imagen de eso, la única imagen es la foto que se hace en comisaría. Y claro, lo que dice aquí tiene todo el sentido, es decir, o se ha quitado el casco y ha seguido trabajando sin casco, o ha estado trabajando con el casco y con eso. Es que no tiene ningún sentido. Y luego el parte, que se hizo a posteriori, que luego tiene peso judicial, parece que fue en otro sitio y 2 horas antes de los hechos. Entonces, todo esto habría que verlo con documentación, pero vamos, le veo como... Primero, porque no es el primer caso que ocurre así, pero no tengo ningún motivo para
dudar de esto porque es aparte como un modus operandi, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Y hay casos a tutiplén. Comentáis también los 6 de Zaragoza, incluso tema de manipulación, con taxistas también ha habido cuando había que criminalizarlo. En fin, que todo esto se usa aparte a veces pues el empuje de las redes sociales, etcétera. Fijaros, porque aquí hay otro caso que comenta Pablo MM. La fiscalía pedía 3 años de prisión para Xavi, al que la policía acusó de amenazarles de muerte y lanzarles piedras en la entrada del metro, que es lo mismo que le acusaron a Isa, no sé si recordáis, a Isa Serra, prácticamente le acusan de lo mismo. Y gracias a este vídeo, recordad que precisamente en el de Isa Serra había vídeos, 40 vídeos, no se recogía nada de las acusaciones de la policía, y gracias a este vídeo ha sido absuelto en la aparición, gracias a este vídeo. Si alguien no llega a grabarlo, se come 3 años de cárcel por un montaje policial. Fijaros la realidad, dijeron que lo detuvieron porque le había lanzado piedras. Fijaros cómo fue el momento de la detención. Veis que es totalmente pacífica la reacción, no le han lanzado nada, sino que está ahí como pidiendo explicaciones, no sé si de la persecución, no sé si han golpeado a alguien, pero veis que no existe ningún tipo de lanzamiento de piedra. Venga, salid que no pasa nada. Pero no podemos... no está, se acaba de pasar uno. Venga, no me cambie. No me cambie. No. 3 años de cárcel le querían meter. Es que es de loco. Bueno, el tema que traté en profundidad con un hilo es el de Alberto Rodríguez. De hecho, dije unas palabras que yo creo que vienen muy a cuento de todos estos montajes policiales, donde vemos que los que hacen los montajes policiales y el comisario Villarejo tenemos las pruebas de que ha montado 1000. Vemos que le condenan a 19 años de cárcel y se va de rosita. Y luego vemos cómo a gente le condenan a cárcel o le quitan el escaño, como le pasó a Alberto Rodríguez. Y como digo, aquí un montaje policial con más de 3.000 personas y varias cámaras como testigos sostenido por el Tribunal Supremo, político y la televisión pública. Tenemos un grave problema democrático, no solo hay pruebas contra Alberto Rodríguez, hay muchas que desmontan la mentira policial. La persona hoy sentada aquí acusada por el Ministerio Fiscal, ¿no la detienen ustedes en ese momento? No, yo no la vi, no. ¿Usted no la llega a ver? Y el testimonio, aparte de este señor, que era el director de la expedición, que estuvo en primera línea todo el recorrido y que dice que no vio a ese señor. Claro, para no ver a Alberto Rodríguez, que mide 2 metros, con una rasta de 1 metro, si lo vea pegándole patadas y puños a un policía, primero lo detienen, cosa que no hicieron. Lo hicieron a posteriori, que es un poco lo que están haciendo, es meter miedo, y lo explica aquí Alberto Rodríguez, meten miedo para que se lo piensen a la hora de manifestarse. Sobre todo van a los activistas que son más activos, ¿no? La persona que está aquí sentada no la vi en ningún momento. En ningún momento de la manifestación. Yo personalmente no la vi en ningún momento. ¿Hasta qué momento, desde qué momento está usted presente en la manifestación y cuándo se marcha a la comisaría? Desde el primer momento, como le he comunicado, he manifestado a la señora fiscal, desde el primer momento que se estableció el dispositivo, el desarrollo de la manifestación, los incidentes, y hasta que se da por finalizado el dispositivo, que entonces me traslado a comisaría para comparecer. En concreto, el agente 92.025, ¿recuerda usted si le enseñó que había sido lesionado en una rodilla, en una mano? ¿Recuerda algo de aquel día? No, en este sentido no. Sí, le entiendo perfectamente, pero la pregunta es si tenía competencia ese policía o cualquiera de los agentes en caso de sufrir una agresión para proceder a detener a la persona que le ha agredido. Cualquier policía que sufre una agresión, un atentado a su autoridad, lo detienen en el momento. Evidentemente, si es constitutiva de delito, puede practicar la misma. Dicen que igualmente durante los hechos... Claro, aparte un tipo de 2 metros que no se puede esconder. De hecho, vamos a ver no solamente que no hubo pruebas, sino que tenemos todas las pruebas de que mentía. Vamos a recordar ese momento para que veáis lo flagrante, y aquí se le quitó el escaño con la ayuda también del PSOE, que Meritxell Batet, la condena no era tan clara, la empujó mediante la presión del PP para, bueno, y luego todos los políticos de derecha y medios de comunicación de derecha, todos lanzaron, incluso asociaciones policiales, atacaron a la izquierda por defender este caso claro de montaje policial. Y fijaros, porque aquí Alberto Rodríguez explica, y creo que con mucho acierto,
qué es lo que hay detrás de estos montajes policiales. Como un individuo conocido de otras ocasiones llamado Alberto Rodríguez, a usted en concreto le había agredido. ¿Esto es así? Bueno, este es el que miente, el policía. ¿En qué consiste la agresión? Una patada en la rodilla izquierda. En la rodilla izquierda. Bueno, dice que le dio una patada en la zona de las vallas amarillas. Identifica en esta comparecencia En la que cara de hace, Alberto. A él no le detienen. O sea, ¿dónde meterse? Este es el parte de sanidad que presentan ustedes en esa comparecencia y posteriormente un informe del médico forense, que en este caso son ustedes citados por el juzgado, supongo, ¿no? ¿En qué momento entonces concreto recuerda usted haber visto a don Alberto? Ahí, en ese momento, cuando nosotros entramos, él estaba entre esos manifestantes que intentaban acceder a la zona acotada. Don Alberto, según recuerda usted, empujaba el vallado amarillo. Yo a eso no le vi. En el hospital se reflejó que usted no tenía síntomas inflamatorios. Bueno, el parte nos decía que tenía absolutamente nada, pero luego a los 2 o 3 meses hicieron otro donde decía que se tenía que poner una pomada, no sé qué. Bueno, el tema que ahí dice que en la zona, que querían rebasar la zona donde estaba el cordón policial con el vallado amarillo, fue donde le agredieron, ¿vale? Quedaros con ese dato antes de... Bueno, lo podemos recuperar luego. Vamos a ver el momento. Este es la zona del vallado. Ahí veis al policía siempre en primera línea, al que dice que no lo vio nunca, Alberto Rodríguez. Y fijaros porque... Vamos a verlo completo. Esta es la zona del vallado amarillo y fijaros, no es que no haya pruebas, es que están todas las pruebas. De hecho, hay 3 cámaras que graban todo desde antes que pasara hasta que terminó todo, ¿vale? Y aquí hago como un recorte, está ordenado temporalmente, de cuando hubo hechos, hubo ahí como un conflicto. De hecho, hubo 4 detenidos donde no estaba Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez lo detienen meses o años después, precisamente porque era un activista, señalado, fueron a por él. Y fijaros cómo aquí se ve cómo hay altercado en la zona amarilla, se tranquilizan y luego Alberto Rodríguez viene en la manifestación, porque había 2 manifestaciones, una más cañera como esta y otra que era por la asociación de padres, por la comunidad educativa, padres de alumnos, profesores, en defensa de la educación pública, y concretamente salen desde la plaza del ayuntamiento a 700 metros y llegan mucho después de estos altercados donde dice que ocurrieron los hechos. Por aquí ni pasó Alberto Rodríguez. Vamos a verlo, fijaros. A ver si veis a Alberto Rodríguez en la zona de la valla amarilla. ¿Veis? Hay empujones, hay patadas. De hecho hubo 4 detenidos. Hay cargas, en este caso yo creo que justificadas, ¿veis? Bueno, hasta cierto punto, ahí algunos se llevaría, pero es en respuesta de, digamos, empujones y patadas. ¿No veis que se controla? Está todo controlado. Y minutos después, por otra calle, llega Alberto Rodríguez con la manifestación, ¿vale?, en contra de los recortes de la LONCE, de la comunidad educativa. Y lo tiene imposible no verlo, sobresale 2 cabezas respecto a los demás. Ya no había altercados, ¿vale? Ya todo eso, ya había... Las patadas esas que hemos visto habían sido minutos antes por los otros manifestantes que estaban aquí en la misma plaza a la que llega Alberto Rodríguez. Bueno, eso fue lo que ocurrió y me parece tremendo. Bueno, a ver si puedo recuperar el testimonio. Bueno, eso desde mi punto de vista evidencia que es falso, porque directamente en Canarias no hablamos así. Usted no tenía antecedentes en aquel entonces ni en la actualidad, pero le quiero preguntar si en algún momento fue condenado por algún delito y en particular por delitos de atentado a la autoridad o cualquier otro tipo de agresión a la fuerza pública. No. Aquí. El activismo y de la a la sala segunda a decir Esto algo es lo que no es verdad. quería poner. ¿Tiene algún...? Sí, claro. Y algo que... Le pregunta que por qué el policía va a decir una mentira o se va a inventar algo que no es verdad. Y aquí Alberto Rodríguez le dice, claro, lo hacen muchas veces y lo hacen por este motivo. Escuchar bien, porque yo creo que aquí está un poco una de las claves de todo. grave, Sí. pero que desgraciadamente en nuestro país pues pasa con normalidad. Pasa con normalidad. Sí. Pasa con normalidad en el contexto de los movimientos sociales y del activismo y de la protesta social. Hay, digamos, determinados listas con perfiles
visible dentro de los movimientos, de todo tipo de movimientos sociales, y cuando hay una manifestación de este tipo, cuando hay una gran movilización, a posteriori, en base a esos listados. El fiscal le ha preguntado y le quiero reiterar si usted lo presenció, aunque no lo hiciera, el que tiraran a la altura de la catedral piedras, botellas, agua, tomates. Repito, cuando yo llego... ¿Veis? Ahora lo explica. ¿Veis cómo concuerda perfectamente con tanto el jefe de policía como Alberto Rodríguez con los vídeos que hemos visto ahora mismo? Y nada que ver con la denuncia del policía que dice que le agredió en la zona del Vallado Amarillo, que estaban intentando rebasar y que ahí le dio una patada. Ahí alguien dio patadas, pero no era Alberto Rodríguez, que mide 2 metros, se lo inventó totalmente, y ahí están las pruebas. Y fijaros cómo aquí, aparte de decir que el motivo muchas veces se trata de criminalizar a activistas para meter miedo y que no merezca la pena manifestarse pidiendo derechos, o incluso, bueno, pues meterlo en la cárcel como hemos visto en algunos casos. Llego allí, es bastante obvio y bastante perceptible que los hechos ya habían ocurrido. Cuando él llega a la zona, los hechos ya habían ocurrido, ya estaba todo tranquilo, estaba ahí, ya se había sofocado el altercado que había habido en la zona del Vallado Amarillo, y él llega por otra parte. Y se lo encasquetan a él y le quitan el escaño. Esto ha pasado aquí, ninguna tele, ojo, ninguna tele ha hecho el trabajo que hemos hecho aquí en Pandemia Digital analizando esto. Y esto es gravísimo. Es decir, ¿qué nivel de democracia tenemos si ninguna tele lo ha explicado? Y bueno, sí, tímidamente algunos medios digitales de izquierda lo han comentado, pero en la tele, ¿cuándo han mostrado detalladamente los vídeos como hemos visto aquí? No se hace, y es algo gravísimo, y le han quitado el escaño. Y aquí no pasa absolutamente nada. Se notaba, o sea, porque el alboroto y tal que se oía por el camino ya no estaba, o sea, se notaba que había como una calma tensa, una situación de tensión, de que habían ocurrido cosas, pero cuando yo llego allí, la situación era mucho más calmada, había como indignación en la gente, gritos, eso de, oye, fuera, ministro, no, digamos, ese es el contexto que hay cuando yo llego ahí. Porque los hechos se produjeron antes. Bueno, simplemente para recordar y ver que es tal cual, vamos a ver el momento en el que lleva Alberto Rodríguez. Veis que ahí ha habido altercado. Ese ruido que decía que escuchaba cuando venía de Celejo. Ha habido carga, y después de la carga se controla la situación. Y vemos el momento en el que llega Alberto Rodríguez. Ahí viene Alberto Rodríguez minutos después, con sindicatos, asociaciones de padres de alumnos, maestros, profesores, contra los recortes de la LONCE, y vemos que no hay cargas de ningún tipo. La zona del vallado queda en otra parte. ¿Veis? Que aquí están los que algunos, es decir, eran mucha gente los que han producido los altercados, a lo mejor eran 10, pero estaban ahí, pero ya no hay ningún tipo de problema. Y fijaros lo evidente que es esto, como el relato de Alberto Rodríguez es claro, ajustaba la realidad con los vídeos y todo, pero se llevó el mochazo. Y bueno, tenemos este Estado democrático en el cual, pues ya veis que en casi todas las tertulias hay un policía, o cada vez que hablan temas policiales, quienes van allí pues son como los portavoces de los policías, dando la versión policial, y hay un cerco mediático ante todos estos casos y estos montajes policiales. Incluso estos montajes policiales se hacen con la colaboración de los principales periodistas del país. Lo hemos escuchado en los audios de Villarejo, que después de condenar 19 años a cárcel no va a la cárcel, pero vemos cómo le hace favores a su amiga Ana Rosa. Habla con Eduardo Inda y la hace millonario. Le da de comer a Ana Terradillo. Tiene como a Ferreras como de confidente, y ahí todos haciendo negocios, difundiendo bulos, y por el bien de España o por lo que sea, pero desde luego por la democracia no lo es. Y esto es gravísimo. Esto los pillan con el carrito de lado y sigue. No sé, en el país de pandereta que vivimos, pero es gravísimo. Pero está claro que algo no funciona, y el tema de la ley Mordaza, bueno, hay que derogarla claramente, porque no ayuda a que todas estas cosas se puedan frenar. Así que esperemos que esta legislatura, esta vez sí, Pedro Sánchez, si logra, y que sean una de las cosas que se acuerden, es una derogación para que todas estas cosas no pasen. Una derogación de la ley Mordaza, por lo menos en los elementos en los que son causantes de que haya esta impunidad con los montajes policiales. Y que se pueda grabar y que se demuestre y que valgan los vídeos
cuando, hombre, teniendo la seguridad también hacia las Fuerzas Armadas, la policía, es decir, que no sirvan, que se proteja también la seguridad de ellos, pero evidentemente que no, un tipo que no ha hecho nada no le puedan condenar a cárcel por un invento de un policía para perjudicarlo. Hemos visto en decenas de casos, sobre todo en los últimos años. Entonces me parece que esto es un pasito que se podría aprovechar para avanzar en democracia y subvertir o superar esos acuerdos del bipartidismo con el franquismo monárquico, y que por fin pues seamos un país a la altura de estándar de otros países del resto de Europa. Y creo que ahí hay una deuda tremenda con la democracia de este Estado, que pues se resiste, ¿no?, a tener ese matonismo instalado en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que pues son cómplices a veces de esas élites para que la gente no proteste, ¿no?, por reclamar sus derechos. Bueno, ojalá y ese avance realmente sea, y pues sería un buen elemento para negociar de cara a la investidura, pero bueno, veremos qué ocurre. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.